Detienen a dos presuntos pandilleros que pretendían ser taxistas y asaltaban a sus víctimas a medio trayecto. Grito de auxilio de una de sus víctimas alertó a las fuerzas de seguridad, lo que originó una persecución en Zona 11, la cual terminó con la captura de los sujetos. Una nueva masacre se registra en nuestro país, ahora en Chiquimulilla, Santa Rosa. Sicarios ingresaron a una vivienda y acribillaron a 6 personas. En lo que va del año se han registrado al menos 3 masacres. Recordamos los atroces crímenes ocurridos en lo de Brán y Chinautla. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, es un gusto poder saludarle en esta tarde lluviosa. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Malena Flores, politóloga, Roger Ruiz, abogado, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, y Edgar Arriola, comediante. Arrancamos hablando acerca de esta nota que ya le adelantaba en nuestros titulares. Precisamente es lo que ha ocurrido esta mañana cuando una pasajera denunció un asalto a bordo de un taxi pirata que desencadenó en una persecución y en una balacera. En este caso fueron detenidos 2 hombres. A continuación, los detalles. Un arma, municiones y drogas fue parte de lo que agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 14 le incautaron a 2 presuntos integrantes de la Mara 18, quienes fueron detenidos luego del grito de auxilio de una mujer. Esa alerta desencadenó una balacera en la zona 11 de la capital. Los sospechosos conducían un automóvil Corinto con el que simulaban brindar servicio de taxi pirata, pero en realidad iban por víctimas. Una mujer subió al automóvil y cuando transitaban en la colonia Roosevelt, los hombres adentro del vehículo la despojaron de sus pertenencias mientras le apuntaban con una pistola. Ella gritó y alertó a las autoridades. Allí comenzó la persecución y después fueron interceptados en la colonia Carabanchel, siempre de la zona 11. Según la PNC, los detenidos podrían pertenecer a la Mara 18 y fueron identificados como Abner, de 24 años, alias Poca Vida. Él era el conductor del supuesto taxi. Se le decomisó una pistola sin registro y sin tener permiso, además de 6 municiones. El acompañante y cómplice era Santos, de 19 años, alias Bombón, quien portaba bolsitas de marihuana y un colmillo que se presume es de cocaína. Durante la persecución, el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos colisionó contra otro automóvil, lo que facilitó su detención. Los capturados fueron trasladados a tribunales y deben comparecer ante un juez. Con la falta de transporte se ha incrementado este tipo de servicio que no tiene autorización, pero con ello también diversas denuncias respecto a que los pasajeros son víctimas de asaltos. 14 de mayo de 2024. Víctimas se defienden de intento de asalto en taxi pirata y matan a 2 presuntos ladrones en el anillo periférico. Un tercer asaltante ese día logró huir, pero heridos llegan al Hospital General San Juan de Dios. Luego de permanecer más de un mes en el hospital, fue trasladado a prisión. Los usuarios del taxi en este caso se enfrentaron a los asaltantes. 24 de mayo. Socorristas atendieron a una mujer que abordó un taxi colectivo, pero fue asaltada, golpeada y abandonada en la avenida Bolívar. La mujer había pedido que la llevaran a la calzada Roosevelt, pero en el traslado fue asaltada por un hombre en el vehículo. Con imágenes de Byron Baiza y Gabriela Porras, reportó para Impacto Directo Andrea Domínguez. Y es una situación definitivamente complicada para los guatemaltecos. La falta de transporte les lleva a utilizar estas oportunidades que tienen para desplazarse de un lugar a otro, Omar, sabiendo que corren peligro. Sí, mira, yo creo que hoy la población ya tiene identificado este tipo de vehículos. Yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de abordar cada uno de ellos. Pero hay algo interesante. Fue la denuncia, fue un grito. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no quedarnos callados. Y también felicito a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional Civil,
Porque, no sé, compañeros, si ustedes han tenido la oportunidad de ver una radiopatrulla, pero ahí en la radiopatrulla está servicio, ¿verdad? Está integridad y está el profesionalismo. La persona que realmente sirve es aquella que es útil. Y hoy el pueblo de Guatemala necesita que realmente nuestras autoridades sean útiles. Por ejemplo, cuando hablamos de la integridad, tiene que ver con la unicidad. Por ejemplo, estos agentes que hoy detuvieron a estos malhechores se tienen que sentir orgullosos por el uniforme que portan. Pero si el día de mañana les toca estar de descanso, de la misma manera, esa unicidad, esa integridad los lleva a actuar con profesionalismo todos los días. Claro, pero al final decimos, esta es la obligación de la policía. ¿Para eso están ahí o no, Cubo? Claro, pero sí, comparto un poco lo que dice Omar, es lo que dice la gente, porque en este pueblo donde nunca se queda bien con nadie, se escupe muy mojado y si no escupe muy seco, pero sí aplaudible. Pero yo creo que deberíamos ir un poquito más allá, y lo decían en la noticia, en la nota, la falta de transporte. Hay que exigir a las autoridades obligadas a dar el transporte. Pareciera que fuera una mafia y todo es la Mara 18, todos se lo dan, pero y las otras mafias, las otras maras que han estado atrás del transporte, que no lo dejan soltar, porque seamos sinceros, la gente recurre a eso porque no hay transporte en la ciudad y es obligación de las municipalidades brindar el transporte. Pero es que tenemos ya una oveja negra y entonces todo lo que ocurre le echamos la culpa a la oveja. Agarremos eso para tratar de esconder. Como son las maras, nosotros hacemos lo que es posible, pero entonces exijamos y no nos quedemos callados. Claro. ¿Es de felicitar a las autoridades, Malena, por lo que hicieron a la Policía Nacional Civil o es parte de su obligación? Yo creo que es parte de su obligación, pero nunca está de más también felicitarles porque sabemos que el trabajo de la Policía Nacional Civil es un trabajo que tristemente no está dignificado y que ellos a veces tienen que pagar sus propias balas, tienen que pagar los cordones de sus zapatos. La gente generalmente, el ciudadano promedio les tiene miedo, no se les respeta la autoridad. Entonces creo que también cuando pasan estas cosas sí es bueno agradecerles por su labor porque quiera que no arriesgan su vida todos los días. Roger, ya existe dentro del imaginario colectivo de los ciudadanos el tipo de vehículos que están siendo utilizados como taxis piratas, los identificamos fácilmente. ¿Qué podemos hacer? Porque no hay transporte público seguro, ni siquiera contamos con unidades para poder abordarlas y esta es la única opción. Sí, ante la falta de transporte público seguro y digno, pues como ciudadanos vemos qué otras opciones tenemos. Tal es el caso que existen aplicaciones para poder trasladarnos de un lugar a otro, pero generan un costo adicional. No es tan barato como un transporte público. Ahora bien, identificados estos vehículos, creo que la mayoría de guatemaltecos lo hacemos y les tenemos como denominados los famosos microondas, ¿verdad? Sí. Así se les conoce y pues al ver un vehículo de estos ya sabemos nosotros que posiblemente o seguramente es un taxi pirata. Hablaban con Malena de este tema de si es obligación de la Policía Nacional Civil o es de felicitarla. Las dos cosas consideraría yo que están bien, están en su punto, pero también qué pasa con, por ejemplo, la mujer que indicaba que gritó que la estaban asaltando y fue así como se percataron las autoridades o la Policía Nacional Civil de esto y pues intervinieron, pero en el caso que no se pueda defender o en el caso que no pueda gritar o no pueda hacer nada, ¿qué hacen las autoridades en este tipo de casos? Yo sí consideraría que de oficio, tanto Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, deberían de intervenir y desarticular este crimen organizado a través de estos taxis piratas. Claro, si los ciudadanos ya logramos identificar este tipo de transporte, no creo que sea tan difícil para las autoridades y obviamente felicitamos y exhortamos a los agentes. Sabemos que hay buenos y malos elementos como en todos los trabajos, en todas las instituciones y qué bueno que esta historia ha tenido un final feliz. Hacemos la pausa, ya regresamos en breve aquí en Impacto Directo. Y este hecho lamentable que ha dejado 6 personas asesinadas dentro de una vivienda en Chiquimulilla, Santa Rosa. Las autoridades investigan el caso que podría estar ligado a un ajuste de cuentas. Vecinos del barrio Santiago en Chiquimulilla, Santa Rosa, se alarmaron al escuchar varios disparos dentro de una residencia.
El asombro fue aún mayor cuando se enteraron que en la noche del martes, 6 personas fallecieron acribilladas dentro de la vivienda que se ubicaba en el Callejón de las Palmeras. Durante la investigación, el Ministerio Público realizó la reconstrucción de los hechos, detallando que entre las 19:30 y las 20 horas, varios sujetos ingresaron a la vivienda de la familia Domínguez, donde subieron a la segunda planta de esta casa y encontraron en 2 habitaciones a los habitantes, quienes fueron sus víctimas. Pasadas las 20 horas, los asesinos rodearon a sus víctimas y les dispararon a quemarropas a 5 de ellos. La sexta víctima intentó escapar, pero los sujetos la alcanzaron y la mataron. Ante esto, vecinos llamaron a los bomberos voluntarios de su localidad, quienes ingresaron al inmueble. Al encontrar los 6 cuerpos sin vida, llamaron a las autoridades competentes para darles las diligencias correspondientes. Los fallecidos fueron identificados como José Miguel Rodríguez, de 65 años, Óscar Ricardo Oliva, de 35, Alan Enrique Esquité Domínguez, de 20 años, Dulce Abigail Mestizo Morales, de 15 años, Óscar Eduardo Esquité Domínguez, de 24, y Olga Janet Ortiz Morales, de 41 años. Vecinos relatan que la familia se dedicaba a la venta de chicharrones, pero el Ministerio Público señala que las ventas de chicharrones era solo una fachada, pues las víctimas eran investigadas por presuntamente vender estupefacientes. Anteriormente este inmueble estaba siendo investigado por la Fiscalía, pues presuntamente, según la investigación preliminar, se había establecido que en este inmueble vendían droga, es decir, narcomenudeo. Sin embargo, este es un extremo que será siendo investigado por la Fiscalía. En la escena del crimen, los peritos identificaron al menos 60 casquillos de 9 milímetros, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas que fueron trasladadas al laboratorio de análisis para establecer qué tipo de drogas eran. Según los relatos, la adolescente de 15 años que fue asesinada en ese inmueble aparentemente era pareja sentimental de uno de los fallecidos. Por el momento, el Ministerio Público continúa con la investigación y señala que la mayoría de estos crímenes que suceden en el país son relacionados con ajustes de cuentas. Con imágenes de María René Gaitán para Impacto Directo, Esdras Las. ¿Y a dónde pueden llevar las investigaciones relacionadas con lo que ha ocurrido en Chiquimulilla, Santa Rosa, que ha cobrado la vida de 6 personas? Un caso lamentable, por supuesto, que pone en evidencia los casos de violencia que están registrándose en nuestro país. Precisamente hablando sobre toda esta dinámica que hemos tenido de sangre en el territorio nacional y el incremento de los casos violentos que se han registrado, esto que hemos visto en Chiquimulilla, Santa Rosa, no es el único hecho. Precisamente vamos a recordar algunas de estas situaciones que se han registrado en nuestro país con los siguientes datos que le vamos a mostrar en pantalla. Y es que precisamente conociendo parte de esa información, pues veamos, el 10 de enero se reportaron por parte de las autoridades en Lodebrán, zona 6 de Misco. Escúchelo bien, 4 muertos, 3 hombres y una mujer. Uno de los fallecidos era un menor de edad. Ahí los sicarios dispararon contra los habitantes de una vivienda y un menor resultó herido. Este es uno de los casos, de los antecedentes que se han registrado en nuestro país. Recordamos además lo que se vivió el 18 de junio en San Julián, zona 6 de Chinautla. 6 muertos, 4 hombres y 2 mujeres. Sobrevivieron 6 menores de edad. Posible purga o posible pugna por el control del narcomenudeo. Esa es la hipótesis de las autoridades. Ahora bien, lo que hemos visto que ha ocurrido en este caso de Chiquimulilla, Santa Rosa, Malena, siempre se habla de ajuste de cuentas y queda como a la interpretación, a la línea de investigación. ¿Qué sensaciones te deja lo primero que se conoce a raíz de esta masacre? Sí, yo creo que suena redundante, pero sí creo que es viable la hipótesis que tienen las autoridades actualmente y que sea un ajuste de cuentas. Creo que si estas personas se dedicaban al narcomenudeo y vendían estupefacientes, probablemente sea un ajuste de cuentas, ya sea que deben parte de las mercancías, gente que son competencia y que quieren quitarlos del mapa para que ya no sean más competencia. Tantas posibilidades, ¿verdad?, que se tienen que barajar, pero definitivamente creo que hay un círculo de la violencia y me parece importante destacar también
que la menor, que tenía 15 años, era también una niña adolescente, ¿verdad? Y que estaba ahí conviviendo con un adulto. Claro, Entonces, y esto es lo que nos llama la atención, porque en los anteriores casos también, Roger, hablábamos de menores de edad que son las víctimas colaterales. Acá, la jovencita de 15 años que ha sido víctima mortal. Sí, Alexis, llama mucho la atención este tema, los menores de edad implicados en estos hechos delictivos. Y lamentablemente siempre cobran la vida de menores de edad. Hemos visto la noticia que días atrás pues sobrevivieron 6 u 8 niños, si no mal recuerdo, pero aquí sí es lamentable ver que una menor de edad perdió la vida. Y todas las noticias que se están presentando últimamente, que son ajuste de cuentas, narcomenudeo, sí llama la atención que hay menores de edad. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, los padres, ¿qué responsabilidad tienen que los menores de edad, estén involucrados, estén compartiendo con mayores de edad que ocupan bandas de narcomenudeo y pues expenden estupefacientes? Y también qué responsabilidad tienen las autoridades para crear campañas de concientización tanto a los padres como a los menores de edad a través de centros educativos para que se separen y no estén implicados en estos hechos delictivos. Las actividades de los adultos, Omar, ¿cómo evitar que si alguien realiza actividades ilícitas, esto pueda salpicar a sus hijos o a otros menores de edad que les acompañen? Mira, lo hemos dicho varias veces, al final somos los padres realmente los que moldeamos con el ejemplo las acciones de nuestros hijos. Pero también como padres responsables tenemos que pensar en algo que me gustaría traerlo a la mesa. Por ejemplo, la competitividad de una región que para el país es importante. Y les voy a decir por qué. Cuando hablamos de Chiquimulía, nosotros tenemos Monterrico, tenemos el canal de Chiquimulía, tenemos un potencial enorme. Pero cuando esta ola de violencia no se detiene, es ahí donde la Embajada de los Estados Unidos y otras entidades recomiendan no viaje al país. Otro punto es que muchas personas dicen, bueno, saber en qué andaban metidos, ¿verdad? Saber qué hicieron, saber ni qué debían. Qué bueno que les pasó eso. Miren, somos personas de carne y hueso que no nos tenemos que alegrar por el dolor ajeno. Perdemos la empatía. Perdemos la empatía, pero es muy importante reconocer que Guatemala ya no puede seguir derramando una gota de sangre más, independientemente de la hipótesis que se tenga al respecto, Alexis. ¿Y qué pasa con nuestros niños, los menores de edad, Cubo? Porque muchos de ellos son víctimas inocentes de todo este tipo de prácticas. La orfandad, institucionalizarlos y seguir la misma línea. Pero yo quisiera hacer una pregunta más que un comentario. Digo yo, las investigaciones siempre dicen, estaba este lugar bajo investigación por venta de estupefacientes. Digo yo, ¿cuánto tiempo le tarda la fiscalía o no tiene los recursos o la gente para esperar que lleguen a hacer una masacre para actuar en los lugares que son de narcomenudeo? O sea, ¿por qué esperar que lleguen a masacrar? Si dice, sí, ya estábamos investigando, este lugar ya se estuvo investigando. Siempre es lo mismo, están bajo investigación. Pero ¿y entonces qué pasa? Tal vez no habían pruebas contundentes. Correcto, y si estaban investigando, probablemente tenían dentro de su conocimiento que había una menor ahí. Entonces también se pregunta uno por qué no actuaron. ¿Dónde queda ahí? Estoy de acuerdo con Cuba, ¿dónde queda ahí la PGN, los derechos de los menores, los padres, que creo yo que también deberían de ser presentados ante las autoridades y deberían de responder ante esta menor? ¿O será que no investigamos y solamente justificamos y como la gente ya perdimos la calidad de asombro ante una sociedad donde ya no somos empáticos, ¿verdad? Y como le decía Omar, en algo andaban metidos. O que nos alegramos al final. Como sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cubo. Me llamó mucho la atención que la vocera del Ministerio Público dijo, si no estoy mal, ustedes me corregirán, que ya tenían identificado ese lugar. Sí. Entonces, ¿por qué esperar a que pase algo así para actuar? O sea, mejor, si no es cierto, mejor no deberían de decir que ya lo tenían identificado, porque entonces ¿de qué sirve que lo tengan identificado? Si no pero ahí está la respuesta de por qué muchos casos se caen al final de cuentas, porque no llevan la suficiente evidencia ante un juez. Mira, y los casos no prosperan. Veámoslo, como lo dice el compañero, si hacemos un análisis de brechas, las autoridades saben dónde hay una brecha. Y cuando tú detectas una brecha, sabes a dónde apuntar una estrategia. Entonces eso es lo que resulta a veces un tanto increíble cuando nosotros en el comentario anterior decíamos
actuar con integridad, pero también con profesionalismo, porque la integridad es un valor universal que se practica en todo el mundo y en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y en este caso llama la atención también por todo lo que ya se ha dicho alrededor de esta investigación. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo? Los ciudadanos también, Cubo, lo hemos dicho, comentan, sabemos lo de los taxis, cuáles son los taxis piratas, sabemos, Roger y Malena y Omar, en qué lugares venden sustancias prohibidas. ¿Por qué no actuar rápidamente? Sí, ahí creo que queda más que claro que hay personas dentro de los cuerpos oficiales que están involucrados, definitivamente. Y hay personas también dentro de estos cuerpos delictivos que tienen ciertas influencias sobre las autoridades. Algo que mencionaste importante, Alexis, es el tiempo que tiene el Ministerio Público para recabar los elementos de convicción o medios de prueba, porque si no lo presentan ante un juez y al no tener un buen respaldo de medios de pruebas, les botan el caso. Entonces posiblemente también la tardanza en la investigación pues es algo que juega en contra. Pero acá teniendo a una menor de edad, como bien decía Sí. Malena, el caso cobraba un giro diferente. Tenía otra arista, o sea, creo que al haber una menor ya tenían un porqué entrar al lugar para recuperar a la menor. Y no lo hicieron. Sí, porque hablamos, en estos días hemos hablado de la utilización de los menores de edad, las abarroterías en zona 1, donde se está también vendiendo este tipo de sustancias ilícitas. Me imagino yo sin ser abogado, pero podrían no haber hecho un allanamiento por posesión de drogas, pero sí por tener una menor en riesgo, si esa es la situación en determinadamente. Claro, si se conocía lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, son parte de las ideas que dejamos sobre la mesa de lo que nosotros logramos comprender que ha ocurrido acá, una situación lamentable, obviamente, por la pérdida de 6 vidas y en especial de una jovencita de 15 años. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí por Guatevisión.